Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en las Islas Canarias y en el Reino Unido y en algunas otras regiones bárbaras. No se me echen encima, que soy medio canario y digo lo que me da la gana de Canarias, hombre. Solo faltaba. Y un poco bárbaros somos. Bueno, don José María Pérez Chávez, ¿qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, a mí me mandan muchos libros, pues que prácticamente todos los días me llega alguno. Entonces, pues para empezar no me da tiempo a leerlos todos, siempre trato de centrarme en aquello que encuentro pues, más interesante. Pido disculpas a aquellos que me mandan un libro y no me hago eco, pero es que, bueno, pues no hay tiempo material ni para leérselo, ni para tratarlos, ni para... Y en una de estas me mandan un libro que tenía un título, pues así un poco raro. C.S. Lewis en Narnia, editado por Homo Legends. Autor José María Pérez Chávez, alguien a quien conozco de Twitter, pues es un sacerdote que usted colaboraba en la sacristía de la Vendée, ¿no? Al principio, sí. Y además con un prólogo de Enrique García Máquez. Casi nada. Digo, esta cosa tan rara... Y me la empecé a leer. Oiga, y qué delicia del libro, qué bueno. Yo no había leído nunca nada de C.S. Lewis, no me había leído Narnia. Y es un libro, don José María, bueno, que usted mismo cuenta en él, que surge porque usted es un fan de C.S. Lewis, usted es un fan de ese mundo de Narnia que C.S. Lewis inventó. Y hace usted en el libro una exégesis donde se muestra cómo en realidad toda esta saga de Narnia pues es apostolado solapado, es difusión del cristianismo, pero apoyándose en ese mundo inventado. Bueno, me ha parecido fascinante el libro, sinceramente. Qué bien, don Luis, muchas gracias. Sí, ciertamente Las Crónicas de Narnia es un libro una saga de libros que yo creo que hoy tiene mucho que decir, porque cuando C.S. Lewis lo escribe, se encontró en una situación muy similar a la que tenemos hoy, ya que él pensaba que, primero, que el cristianismo estaba siendo olvidado por la sociedad británica en su momento, y luego que los niños no tenían la imaginación suficiente para comprender la historia, la historia cristiana, digámoslo así. Y entonces él, a través de Narnia, lo que pretende es inculcarles a los niños la fe cristiana a través de un relato mítico que es el de las Crónicas de Narnia, y entonces avivar o acicatear su imaginación para que ellos, conociendo pues la historia de Aslan, que es el león protagonista, al final conozcan a Cristo y se adhieran a su fe. Y digo que es una situación parecida a la que tenemos hoy porque, en primer lugar, los niños de hoy apenas leen o tienen imaginación, y luego que el cristianismo efectivamente, bueno, pues digamos que no tiene la presencia que a lo mejor tenía antes en nuestra sociedad. Así que yo creo que Narnia es un libro, bueno, que puede gustar mucho a los niños, y este libro lo que intenta es un poco conducir a la gente a que conozca en profundidad lo que supuso las Crónicas de Narnia. Me han llamado la atención muchas cosas en el libro, por ejemplo, pues esa mentalidad cristiana sobrevenida de C.S. Lewis, porque inicialmente él se consideraba ateo, luego ya evoluciona hacia el cristianismo protestante, anglicano. Anglicano. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y entonces C.S. Lewis escribe Narnia, escribe la primera parte, es un exitazo, luego ya continúa la saga hasta con un total de 7 libros. Y conscientemente C.S. Lewis, para quien era todo el tema espiritual y de la religión algo importante, lo utiliza como mecanismo de transmitir de forma asequible la fe
que él siente, ¿no? Y entonces me parece muy bonito cómo en el libro está narrado, cómo se explican para cada uno de los 7 tomos de la saga las similitudes entre la narración de ese tomo y los evangelios o el cristianismo en general. Me parece que ha hecho usted un trabajazo de sí, ir poniendo en relación una cosa con la otra, ¿no? Sí, muchas gracias, hombre. La verdad es que he disfrutado mucho escribiendo el libro e investigando. Luego he tenido la oportunidad de acceder a documentos inéditos en España de C.S. Yo siempre digo C.S. Lewis por aquello del español. Y entonces, pues cartas que ya digo que nunca han sido editadas en España, y eso me ha dado un amplio margen de estudio, pues bueno, que me ha permitido profundizar en ello. Respecto a lo que dice, C.S. Lewis tenía la cosa de... Él tiene un libro que se titula Mero Cristianismo. Según su proyecto, el mensaje de Cristianos 1, bueno, sí, claro, pero luego las diferentes iglesias le han ido añadiendo fe. Eso en el fondo es un concepto anglicano, aunque él lo ponga como si fuera una idea propia, ¿no? El anglicanismo tiene entendido que ellos son los que han recuperado la esencia de la fe cristiana. Bueno, eso es como siempre, ¿no? Y entonces C.S. Lewis, aunque se presente como que él ha conseguido llegar al núcleo del cristianismo, pues en el fondo mantiene esa adhesión al anglicanismo. Pero no obstante, es verdad que, claro, lógicamente hay puntos comunes, evidentemente, en todas las confesiones cristianas. Y entonces en Narnia él pretende extraer lo que es común. Por ejemplo, en el primer libro, el más conocido, El león, la bruja y el armario, no deja de ser una alegoría de la pasión de Jesucristo y de la resurrección, muy bien escrita, la verdad, y con un entramado que no solo disfrutan niños, sino también adultos. Pero más adelante ya hay connotaciones que, digamos, destacan, ¿no?, pues su credo anglicano. Por ejemplo, en el libro de El príncipe Caspian, que fue el que vino a continuación, es evidente que el que dirige los destinos de la iglesia narniana pues es el rey, ¿no?, y no es el sucesor de San Pedro. O, por ejemplo, en La travesía del viajero del alba, que quizás sea mi tomo favorito por cómo explica todos los mitos que han ido hilando las crónicas de Narnia, pues la travesía de San Brendan, etcétera. En ese libro aparecen, digamos, los dos elementos que para el anglicanismo conforman la fe cristiana, ¿no?, el bautismo y la cena del Señor, los únicos sacramentos que son reconocidos por la Iglesia anglicana. Pero bueno, esos son detalles menores, porque en el fondo la espiritualidad al final es la misma, la cristiana, aunque a pesar de estos elementos, ¿no? En ese sentido narra usted, o sea, no es solo un análisis de los libros que forman la saga de Narnia, sino que es también hasta cierto punto una biografía de C.S. Lewis, donde pues se hace mucho hincapié en ese proceso de transformación espiritual que Lewis sufre. Dentro de las cosas que usted cuenta, una que me ha sorprendido especialmente es esa especie de relación amor-odio con Tolkien, ¿no?, con que a quien le unía una gran amistad, pero que luego aquello, pues nada, acabó como el Rosario de la Aurora, porque en cierto modo Tolkien, yo saco la conclusión de que pensaba que C.S. Lewis le había depredado su mundo imaginario para crear el suyo, y además con un éxito editorial brutal, ¿no? Y yo creo que estaba ahí un poco requemado. Pues sí, es cierto, y a mí yo siento verdadera lástima porque a mí Tolkien me encanta, y El Señor de los Anillos, además llevo un reloj con la del Señor de los Anillos y todo, porque Oiga, es usted un sacerdote un tanto peculiar. Pero el Señor de los Anillos, pero corríjame por favor, pero es un tratado de cristianismo. Sí, bueno, a lo mejor a nivel tácito, mientras que Narnia lo es a nivel explícito, sí. Pero bueno, lo que dice don Luis es verdad. Tolkien y Lewis fueron muy amigos. De hecho, la conversión de Lewis depende en gran medida de Tolkien.
Y hay dos cosas que Tolkien pues no le perdona. En primer lugar, que nunca se hiciera católico, Lewis, ¿no? Claro, Porque claro. Tolkien lo era y tenía la esperanza de que Lewis terminase siéndolo, pero no fue así. Y en segundo lugar, lo que ha explicado Luis, que es verdad y es así, vamos, así lo he podido constatar en las cartas que se escribieron mutuamente. Tolkien estaba convencido de que C.S. Lewis le robó muchas ideas que plasmó luego en las Crónicas de Narnia y que yo procuro detallar cuáles son, ¿no? Y le profesaba cierta envidia, eso es así, porque además, pues Tolkien para escribir El Señor de los Anillos, por ejemplo, se tiró como 14 años, mientras que C.S. Lewis en un mes escribía un libro, y eso le suscitaba mucha envidia a Tolkien, y encima se vendían como churros. encima eso, tenía mucho éxito. Y luego Canalla, qué sí, facilidad tienes. Y además Tolkien de manera, digamos, en fin, le fastidiaba que Luis tuviese ese oficio de apologeta, y entonces Tolkien lo llamaba el apologeta del pueblo, pero con un sentido de menosprecio, ¿no? Pues porque decía que bajaba la teología al nivel del pueblo y que entonces eso no estaba bien. Tenían un grupo, bueno, había un grupo conocido como los de Inklings, Sí, los sí, Inklings, sí, ¿no? sí. Que agrupaba a profesores de, bueno, creo que fundamentalmente eran profesores de Oxford, Así es, sí. en el que estaba Tolkien y estaba Luis, estaba también Christopher, el hijo Sí, así es. de Tolkien y varios otros, ¿no? A mí me parece apasionante, siempre he pensado que había unas vidas paralelas. Bueno, Máiquez, Eduardo Máiquez, bueno, aparte al que le queremos mucho, yo creo que es difícil no querer a Enrique García Máiquez, es un experto en Tolkien, perdón, es un experto en Chesterton, Sí. grandioso, ¿no? Grandioso. En fin, no, estaba haciendo un comentario, sí algo, sí, por si le sirve a nuestros oyentes y usted puede comentar. Yo recuerdo que cuando tuve noticia de que se iban a hacer las películas, la primera película de la serie de Narnia, entonces inmediatamente compré los primeros libros de la saga, porque pensé, Dios mío, van a impedir a mi hijo, que entonces mi hijo mayor, que ya empezaba a tener edad de leer, van a impedir a mi hijo el leer a Luis, ¿no? Y compré los libros. Y me pasó algo parecido cuando tuve noticia de que iban a hacer la película, de que estaban empezando a rodar la película de El Señor de los Anillos, pero esta vez conmigo. Dije, Dios mío, van a ¿Cómo la van a estropear? Y yo no he leído El Señor de los Anillos, entonces me leí ya de adulto El Señor de los Anillos, que me pareció, por supuesto, maravillosa, ¿no? Y yo creo que yo animo a leer los libros, desde luego. Sí, qué bien. Tanto Tolkien como Lewis tenían clara una cosa, y es que los mitos o los cuentos, las leyendas antiguas, todas apuntan hacia una verdad, que es Jesucristo, ¿no? La verdad plena. Entonces, los mitos o los cuentos, cuanto más se acerquen a la verdad cristiana, más verdad tienen y más verdad saben transmitir, ¿no? Y entonces más enardecen el corazón del hombre. Por ejemplo, El Señor de los Anillos no hablan nunca de Dios, evidentemente, ni de la fe cristiana, porque es un mundo precristiano, mítico, pero esos valores de valor de amistad, de entrega, etcétera, ¿no? De humildad, claro, entonces todo eso, como es una verdad cristiana, enardecen el corazón del hombre y entonces lo acercan a Jesús. En ese sentido tengo una pregunta, porque yo tengo una valoración sobre Juego de Tronos, George R.R. Martin, pero no se la voy a decir, quiero saber la suya primero. Bueno, sí, se la diré. Yo tengo la sensación, leyendo a George R.R. Martin, que en el fondo pasa un poco lo mismo y que transmite una serie de valores, incluso aunque estamos hablando de unos libros, pues hombre, claramente para adultos y claramente con un toque de salvajismo y de crudeza muchas veces bastante grande, pero sin embargo yo creo que los valores de fondo que transmite George R.R. Martin también son valores pues muy próximos al cristianismo. No sé si tiene usted la misma sensación o si lo ha leído Sí, la sí saga. que los he leído y la verdad es que me gustan mucho. Y claro, yo tengo también esa percepción, efectivamente, que lo que estamos diciendo al final, que la verdad es una, y cuanto más se acerque uno mediante cuentos, leyendas o escritos o lo que sea, más la delatan. Pero lo curioso de Juego de Tronos, yo veo ahí dos asuntos. Uno, ese que usted acaba de decir, que es verdad, y luego denota la maldad humana, porque por un lado
aparece todas esas virtudes del hombre, pero al mismo tiempo aparece la degradación a la que puede llegar el ser humano con todas esas cosas que aparecen en los libros. Pero siempre como contrapunto. Exacto. ¿No? Exacto, sí, los malos. ¿Se podría reconocer el bien si no existiera el mal? Por ejemplo, Bueno, ¿Se podría reconocer la luz si no existiera oscuridad? La definición clásica del mal es ausencia de bien, ¿no? Entonces, donde no está el bien, pues ahí es donde surge el mal. Y no sé si tienen una pregunta, don Jaime. Pues yo sí tengo otra pregunta antes de que se nos acabe el tiempo que corre rápidamente. Yo lo voy a leer inmediatamente. Bueno, vamos, solamente una cosa, que sepan que lo está mirando en Amazon y que daba un libro en stock, o sea que el que se lo quiera acabar o va a tener usted que pedir, padre, una reedición rápidamente. Muchas gracias. La editorial, que lo compre en la editorial. La editorial, pues en la editorial. Homo Legens. Sí. Bueno, la verdad es que el libro es una delicia, a mí me ha gustado muchísimo. Hay un aspecto pues un poco como más abstruso en la personalidad de C.S. Lewis, que es además de todo ese cristianismo, esa espiritualidad, ese deseo de hacer un apostolado a través de un mundo ficticio, pero luego también tenía algunos toques un tanto paganos, esa manía astrológica que tenía, ¿no? Que usted también analiza en el libro. Claro, es curioso porque C.S. Lewis, claro, él concebía que la mejor época para, digamos, de la historia había sido la Edad Media, porque es donde cristianismo y sociedad se daban la mano de manera más perfecta. Entonces, él, a través de Narnia, como se ambienta en un mundo, medieval de algún modo, entonces quiere meter cosas que de alguna manera recuerden a ese periodo de la historia, en donde, por ejemplo, primaba la astrología no de manera pagana, sino, una ciencia, diferente a la que tenemos hoy, porque se mezclaba astronomía, astrología, etcétera. Pero como era, sin duda, una ciencia que en aquella época se daba mucho, cada uno de los libros de Narnia, que son 7, están, escritos a la sombra de sendos planetas de nuestro sistema solar. Y entonces, de tal suerte que, por ejemplo, el primero de los libros, que es El Niño, la Bruja y el Armario, tiene una presencia muy grande el planeta Júpiter. Constantemente aparece referencias a Júpiter, referencias a los mitos que atañen a Júpiter, etcétera. De modo que el lector, cuando lo lee, o esa es la intención de Lewis, pretende que se meta de hoz y de coz en la mentalidad que en el medievo tenía la gente. Él, por supuesto, no es pagano, ni mucho menos, ¿no? Es cristiano. Lo que pasa que entiende que de ese modo el lector vive de manera más plena las crónicas de Narnia. O sea, los miembros de los Inklings eran admiradores todos no sé si todos, pero de la mitología nórdica. Sobre todo nórdica, sí. Por lo que decimos, ellos pensaban que los mitos antiguos de alguna manera fueron prefigurando el cristianismo, ¿no? El propio Lewis tiene algunos escritos en mero cristianismo y en otros, por ejemplo, la palabra se hizo carne, que es uno de sus opúsculos, en los que habla que muchos mitos paganos ya apuntaron a la verdad cristiana de manera explícita, ¿no? Él en concreto habla del mito de Baco, que muere y de alguna manera resucita, que también sufre cierta parcetogénesis, en fin, y aunque él, por supuesto, no dice que el cristianismo lo que hace es recabar todo eso, sí que dice que Dios de alguna manera fue susurrando a través de los mitos paganos la verdad cristiana, para que cuando Cristo se revelase, los paganos ya conociesen la verdad. Entonces, él lo que hace a través de Narnia es, teniendo como base el cristianismo, elaborar un nuevo mito que reconduzca a la gente hacia la verdad. Qué bueno.
Y también en el libro, por supuesto, se analizan los libros desde el punto de vista biográfico. Es inevitable que los escritores deslicen en su obra experiencias autobiográficas y don José María Pérez Chávez pues rastrea en los libros el cómo deja C.S. Lewis memoria pues de cosas que a él, por ejemplo, le supusieron una iluminación, o de cosas que a él le supusieron un sufrimiento, por ejemplo, su paso por los internados, etcétera. Sí, efectivamente. Luis siempre decía que no había que indagar en la biografía de un escritor para conocer su obra, pero él mismo se desdice a lo largo de un montón de escritos, ¿no? Por ejemplo, en su autobiografía espiritual novelada, que es El regreso del peregrino, él cuenta punto por punto su propia evolución espiritual y acota que para conocerla mejor hay que conocer su propia vida. Él lo dice. Y por eso se contradice, ¿no? Y en las Crónicas de Narnia yo creo que no se entienden si no se investigan su vida. Por eso la primera parte del libro está dedicada a la biografía de C.S. Lewis, mientras que la segunda ya es un análisis de cada uno de los tomos a la luz de su biografía. Como dice don Luis, efectivamente, uno de los episodios más traumáticos de la vida de Luis fue su paso por los internados, donde además sufrió, ahora que desgraciadamente está tan de moda, sufrió un montón de bullying o persecución o acoso, mejor, para usar el término español, y él en sus novelas, concretamente en La silla de plata, que es una de ellas, él lo detalla, como le persiguen los niños, se meten con él, etcétera. O por ejemplo la muerte de su madre, que supuso el paso al ateísmo. Él al principio pues era un puritano de Irlanda del Norte cuya madre muere y se enfada con Dios, ¿no? Y entonces eso aparece en las novelas, pero también aparece su reconciliación con el Señor, etcétera. Entonces yo creo que el lector que se acerque a este libro, leyendo en primer lugar, tal y como está expuesto la biografía de Luis, va a disfrutar, pues usted por ejemplo, que tiene que leer todavía Narnia, tiene que lo lee y va a disfrutar muchísimo más, de verdad, esa es la intención y yo así lo veo, va a disfrutar mucho más de las Crónicas de Narnia, porque va a descubrir cosas que el lector habitual no termina de ver. Bueno, y luego C.S. Lewis hizo algo que algún otro escritor ha hecho, que es escribir cosas cronológicamente desordenadas. Por ejemplo, el ejemplo más típico es Rayuela, de Julio Cortázar, donde puedes leer Rayuela de principio a fin, o puedes leer Rayuela saltando en un cierto orden los capítulos, como indica Julio Cortázar, ¿no? C.S. Lewis escribió 7 tomos del mundo de Narnia, pero que no son cronológicos, sino que realmente la cronología es otra. Pero ¿usted cómo recomienda leerlo? ¿En orden cronológico o en orden de publicación? Yo prefiero en orden de publicación, porque sin destripar nada, si uno lee en orden cronológico, se encuentra con eventos que no tendría que haber leído, ¿no? Y que es mejor conocer después. Por ejemplo, en El León, la Bruja y el Armario es el que más sale porque es el más conocido. Hay un momento en que los niños protagonistas escuchan hablar de Aslan por primera vez, que es el león, un émulo de Cristo, y entonces ellos sienten una serie de sensaciones sin haber conocido al león que les embarga. Y si uno lee previamente los libros anteriores, entonces ya conocen a Aslan y no comparten con los niños esa sensación. Con lo cual hay que leerlo en el orden de publicación, aunque no es el orden cronológico del mundo de Narnia. Es casi las más expresa, o sea, a mí me da pudor la comparación tan fuerte, la identificación tan fuerte de Aslan con Cristo, ¿no? Hasta el hecho de que se sacrifica físicamente, de que muere por la... En fin, por los narnianos. Por cierto, hay una canción, usted que es, yo no sé si en la primera o en la segunda película, una preciosa canción al final de la película de Regina Spektor, que se llama The Call, que es una preciosidad, que un poco describiendo ese mundo que desde la infancia se puede visitar, pero no cuando ya te haces más mayor, que al final de una de las películas de la segunda, yo creo, le dicen a la pequeña, le dice, sí, tú vas a volver aquí a Narnia, pero yo ya no. Exacto, sí, porque yo ya no vuelvo. Bueno. Y además Narnia tiene el poder evocador muy bueno, que Luis quería retomar, porque uno cuando lo lee, claro, él escribe tan bien que cuando uno lo lee siente como esa nostalgia por un mundo idílico. Es lo que él pretendía suscitar en el lector, ¿no? Que el cristianismo es ese mundo idílico al que tendemos muchas veces sin saberlo, y que en fin, y que lo encontramos cuando abrimos sus páginas. O sea que muy bien. Pues ya saben ustedes, una saga muy buena para niños, con mensaje adecuado,
y un libro sobre esa saga muy bueno para adultos, para que entiendan qué es la saga de Narnia y qué pretendía C.S. Lewis y quién era C.S. Lewis. Muchísimas gracias, don José María Pérez Chávez, y felicidades por este libro tan excelente. C.S. Lewis y Narnia, de la editorial Homo Legens.